En 1971, las autoridades del Lakeside School de Estados Unidos les encargaron a 2 alumnos programar la asignación de clases en el computador del colegio. Lo que no podrían haber dimensionado era la chichita con la que se estaban curando. Esos alumnos eran Bill Gates y Paul Allen. Ni tonto ni perezoso, Gates diseñó la herramienta de manera tal de ser el único hombre en su clase y rodearse de chicas. El dominio de las herramientas tecnológicas puede ser un muy pero muy provechoso aliado a tu favor. Para estrujarlas al máximo, recurra a un experto. Para eso está PC Geek, parte del grupo Avance, así con Z, soporte y asesoría informática desde el fin del mundo. One small step for man, one giant leap for mankind. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Aunque aún no lo sabía, la tarde del 8 de noviembre de 1895, el alemán Wilhelm Röntgen se disponía a estampar su nombre en la posteridad. En busca de potenciales propiedades fluorescentes, fijó una cubierta de cartón negro sobre un tubo de vacío. Oscureció la habitación para comprobar que impedía el paso de la luz e instaló una pantalla de platino cianuro de bario. Verificada la opacidad y cuando se disponía ya a continuar con el experimento, notó cierto brillo proveniente de la pantalla. ¿Qué demonios era eso? En las semanas siguientes, comió y durmió en su laboratorio sin dejar de investigar las propiedades de lo que denominó provisionalmente rayos X, por lo desconocido, como la X que marca el tesoro en un mapa. Mismo origen de cromosoma X. El Y luego recibió su nombre solo por abecedario, y por mera coincidencia, después descubrimos que el cromosoma X tiene una vaga forma de X y el Y vaga forma de Y. Investigando la capacidad de distintos materiales para detener esos rayos, interpuso un trozo de plomo durante una descarga y vio su propio esqueleto fantasmal parpadeante. Luego radiografió la mano de su esposa. ¡He visto mi muerte!, exclamó tras mirar sus huesos. Al igual que Volvo con los cinturones de seguridad, que Jonas Salk con la vacuna contra la poliomielitis y que los creadores de la insulina sintética, Röntgen antepuso el interés de la humanidad y decidió no patentar su invento. El venerable Lord Kelvin colegía que el anuncio era demasiado bueno para ser verdad. Los rayos X probarán ser un engaño. El costalazo de este prócer de la ciencia fue casi instantáneo. Sin patente de por medio, tras apenas 2 meses se utilizaban en hospitales y tras 4 meses Edison ofreció el primer dispositivo producido en masa. Cuando llevó un equipo a una exhibición, la fila de ansiosos sumaba cientos. Proliferaron exposiciones públicas y conferencias en las que radiografiaban manos o bolsos de voluntarios. Causaban furor las imágenes de anillos visibles alrededor de dedos esqueléticos. La tecnología figuró en revistas, diarios y caricaturas, y surgieron kits para montarlos en casa. Ya ve usted. ¿Radiación de origen desconocido, efectos no evaluados en la salud? ¿Cómo no? Deme 2. Una empresa británica hasta vendía ropa interior a prueba de rayos X para protegerse de inescrupulosos del pudor ajeno. Se les atribuían propiedades de cura milagrosa, germicidas y embellecedoras. Algunos médicos los empleaban en tratamientos depilatorios. Cual viral de TikTok, nadie entendía mucho, pero nadie quería perdérselo tampoco.
Pocas veces un hallazgo físico ha sacudido de forma tan repentina la vida cotidiana, y por eso a nadie le sorprendió que cuando en 1901 debutaron los premios Nobel, Röntgen fuera el primer receptor. Tímido como era, declinó brindar un discurso y se negó a que el invento llevara su nombre. Mal le fue con la petición, porque en alemán se llaman Röntgenstrahlen, en danés, Röntgenstråle, en neerlandés, Röntgenstrahlen, en húngaro Röntgensugarak. y así varios otros. Para peor, al elemento de 111 protones lo nombraron röntgenio en 2004. Tan sensacional todo que otros investigadores creyeron detectar fenómenos semejantes en rincones desaseados de su imaginación. En 1903, Prosper René Blondelot, uno de los 8 físicos de la Academia de Ciencias de Francia, anunció el descubrimiento de los rayos N, así llamados por la Universidad de Nancy. 120 científicos, casi todos franceses, ratificaron en 300 artículos que la mayoría de los cuerpos emanan rayos N, humanos inclusive. Blondelot ganó, entre otros, el Prix Lecomte de la Academia de Ciencias de Francia y se embolsó 5 veces su salario anual. Sospechando un embeleco francés, el físico estadounidense Robert Wood visitó a Blondelot. En un magnífico troleo de laboratorio, quitó subrepticiamente un prisma que se creía que amplificaba los rayos y aún así sus colegas afirmaban observarlos. Wood reemplazó a escondidas un archivador metálico por madera que se suponía no emitía rayos N y seguían detectándolos. Así probó que era un fenómeno subjetivo, sustentado por tanta evidencia como un suplemento vitamínico a la venta por Instagram. La pulsera biomagnética de los 11 poderes le espera en nuestra... En una época en la que el peer review consistía en esencia en que otro francés te diera like, esas centenas de estudios solo registraban datos que calzaban con las expectativas de sus animosos autores. La devoción ciudadana e informal por los rayos X se desvaneció tan pronto como emergió. Para 1910, muchos operadores padecían cáncer o amputaciones. Eso, si no estaban ya bien muertos, como un asistente de Edison, la primera víctima fatal. Los rayos X quedaron en su inmensa mayoría restringidos a su hábitat natural, entornos médicos y científicos, y ahí los avances claro que continuaron. Como el microscopio de rayos X, por ejemplo, coinventado por Albert Baez, papá de... Johann Baez. Digo, inmensa mayoría porque sobrevivieron en algunas zapaterías que sin protección alguna ofrecían seleccionar el modelo idóneo para el perfil óseo del cliente. La última cerró tan tarde como 1981 en Virginia Occidental. Aunque lo cierto es que los rayos X moldean nuestro mundo no solo por sus impactos directos, sino también por los indirectos. Henri Becquerel, padre de uno de los científicos que avaló los rayos N, trabajaba en fosforescencia cuando oyó de los rayos X por primera vez. ¿Habría alguna conexión? Elucubró que los materiales fosforescentes podrían emitir radiación similar al ser iluminados por la luz intensa. Montó placas fotográficas con objetos encima, tales como monedas, y los envolvió en grueso papel negro. Luego añadió materiales fosforescentes, entre ellos sales de uranio, y expuso el arreglo a la luz solar. Al revelar la placa, se dibujaban las sombras de los objetos. En vista de que los siguientes 2 días tocaron muy nublados, guardó sus placas en un armario. Las reveló de todos modos, así por sí, y para su estupefacción, las sombras eran igual de nítidas. Tras otros experimentos, concluyó que lo que fuera que ahí ocurría era, a diferencia de la fosforescencia, intrínseco al uranio. Sus informes captaron la atención de una varsoviana en búsqueda de tesis doctoral.
Vivía a pocos kilómetros de él porque otro parisino llamado Pierre Curie la había convencido tanto de aceptarlo por esposo como de radicarse en Francia. Lo segundo no fue en realidad tan difícil. Le habían negado una plaza en la Universidad de Cracovia porque, vamos, pongámonos serios, ¿una mujer? La tenida oscura que vistió en la boda le serviría durante años como uniforme de laboratorio. Mantuvo su apellido de soltera y, ante la ley, quedó como María Skłodowska-Curie. María concluyó que esa misteriosa actividad era proporcional únicamente a la cantidad de uranio e hipotetizó que no dependía de interacciones moleculares, sino que del átomo mismo. Pronto descubrió lo mismo en el torio. Su marido estaba tan intrigado que dejó su línea de investigación de cristales y se sumó. La pareja trabajaba en un cobertizo adaptado, aguantando goteras y mala ventilación. Testeando una y otra sustancia, descubrieron un nuevo elemento. Lo llamaron polonio, en reivindicación de la tierra natal de María, por entonces sin vida independiente, porque estaba repartida entre rusos, austrohúngaros y prusianos. 6 meses después, el par anunció la existencia de otro elemento, al que llamaron radio, del latín rayo. Para su sorpresa, emitía calor en forma continua. ¿De dónde provenía esa energía? El hallazgo era revolucionario. Faltaban aún 7 años para que el chascas Einstein descubriera la equivalencia entre masa y energía, y ese calor parecía generarse de la nada, en flagrante violación de la primera ley de la termodinámica de que usted puede transformar, pero no crear ni destruir. Al neozelandés Ernst Rutherford, este insumo le allanó el camino para descubrir que los átomos poseen núcleo. De a poco se fue entendiendo lo que los Curie denominaron radiactividad. Sucede que algunos átomos son, a diferencia de lo que siempre se creyó, divisibles, en directa contradicción con lo que su propio nombre significa en griego. De los 94 elementos naturales, es decir, excluyendo los 24 creados en laboratorio, hay 28 en los que el núcleo muta solito, sin estímulos externos. En elementos livianos, del antimonio para abajo, cada cierto tiempo un neutrón, una subpartícula que sería descubierta recién en 1932, se transforma en protón. Y en los pesados, es decir, del telurio para arriba, el núcleo expulsa 2 protones y 2 neutrones. Esto es lo que llamamos decaimiento radiactivo. La masa resultante es ligeramente menor que la masa original. La diferencia, por supuesto, no puede desaparecer. No, señor, se convierte en energía, de acuerdo con la fórmula más taquillera de la historia de la ciencia. E igual mc cuadrado. El calor que los Curie no podían explicar. Dado que c es la velocidad de la luz, c cuadrado es obscenamente grande y por eso esta fuente energética dura tanto tiempo. ¿Se ha preguntado de dónde viene el calor del interior de la Tierra? Ese que enciende volcanes, termas, géiseres y centrales geotérmicas. Cerca de la mitad es remanente de la formación del planeta, ok, pero la otra mitad proviene de la radiactividad. La memoria de Lord Kelvin, quien había estimado la edad de la Tierra en torno a 30 millones de años basado en el tiempo de enfriamiento, volvía a sufrir. Las sondas Voyager envían información desde 1977, en este instante desde 26.000 millones de kilómetros, gracias a la radioactividad del plutonio. El representante más conocido del club radioactivo es el carbono 14, así llamado porque contiene 6 protones, la definición de un átomo de carbono, y, lo particular de este isótopo,
8 neutrones. Y bueno, de acuerdo con las investigaciones más recientes, 6 más 8, 14. El carbono 14 se forma en la atmósfera a partir de átomos de nitrógeno bombardeados por rayos cósmicos, partículas solares que viajan casi a la velocidad de la luz, el tufo del Sol. Una vez creado, en forma natural, sus átomos comienzan a transmutar. Como el carbono es de los elementos livianos, entonces neutrones decaen en protones. El núcleo, por tanto, sube de 6 a 7 protones. En consecuencia, ya no es carbono. Se gradúa al elemento químico siguiente de la tabla periódica, nitrógeno. La suma total, por supuesto, sigue siendo 14 y por eso el isótopo específico es nitrógeno 14. Tras 5.730 años, la mitad de los átomos habrá transmutado, lo que se conoce como vida media. El del carbono 14 es un plazo intermedio dentro de la colosal variedad que ofrece la naturaleza. Hasta 163 millones de veces la edad del universo para el telurio 128 y desde los 23 por 10 elevado a menos 24 segundos para el hidrógeno 7, tan ridículamente breve que no se me ocurre nada con qué compararlo. Dado que un ser vivo deja de absorber carbono 14 al fallecer, la proporción de carbono 14 y nitrógeno 14 indica cuándo calzó el pijama de palo. Bueno, siempre que no haya contaminación de otras fuentes. Y de que la dieta del sujeto no se haya cargado a pescados y mariscos, porque los organismos oceánicos consumen carbono más viejo y sobreestiman la antigüedad. Este cronómetro de la naturaleza funciona bien hasta más o menos los 50.000 años, o 9 vidas medias. Más atrás es ya tan poco el carbono 14 que queda en los tejidos que cualquier error en la medición puede amplificarse demasiado. La Academia Francesa de Ciencias nominó a Becquerel y a Pierre Curie al Nobel de Física. No a María, claro. ¿Acaso alguien podría incurrir en la insensatez de suponer que una mujer tuvo algo que ver? Bueno, afortunadamente sí. Gustav Mittag-Leffler, el matemático que rivalizaba con Alfred Nobel por quién la tiene más grande, era miembro del comité de nominaciones. Le comunicó a Pierre sobre la injusticia en ciernes y él escribió al comité que un galardón que no reconociera a su esposa sería una farsa. Gracias a esas gestiones, María fue la primera mujer en recibir un Nobel de Ciencias. Donó gran parte del dinero a amigos, familiares, estudiantes y colegas. Otra confirmación más de su desapego material, porque había reembolsado la plata de su beca tan pronto comenzó a ganarse la vida y, similar a Röntgen, no patentó el aislamiento de radio para allanar investigaciones ulteriores. Su contador gozó de otra oportunidad cuando ganó además el Nobel de Química. María llevaba por entonces 5 años viuda porque un carruaje había extinguido la vida de su marido y mantenía una aventura adúltera con un estudiante de Pierre que en paz descanse. En vista del escándalo, el Comité Nobel la presionó a no atender la ceremonia. Einstein, calentón impenitente y padre de un hijo ilegítimo con una exalumna, la alentó a desoírlos. Deja de leer esas tonterías. Déjalo en manos de las víboras, para lo que fue inventado. Optó por asistir. Nadie más atesoraba 2 Nobel de Ciencias. Imagine, una mujer en un océano de hombres los superaba a todos. Luego conquistaron también un Nobel una de sus 2 hijas junto a su marido. La otra hija se dedicó a las letras y se casó con un diplomático, así que no parecía posible emular la tradición familiar hasta que... ¡paf! Su marido obtuvo el Nobel de la Paz. Así que padre, madre, hermana, cuñado y marido laureados. Para no pasar vergüenza en esos almuerzos familiares, ganó el premio estadounidense del libro de no ficción de 1937.
La inapetencia de María por el dinero fue problemática en 1921 porque no le alcanzaba para comprar radio, que valía unos 1,8 millones de dólares el gramo en plata de hoy. La editora de una revista femenina estadounidense lanzó una colecta y en menos de un año, María viajó a Estados Unidos para recibir 1 gramo de manos del presidente Warren Harding. María pagó el precio último por estas conquistas porque aún no se dimensionaban sus riesgos. Portaba en su bolsillo tubos de ensayo con isótopos radiactivos, los almacenaba en su escritorio y admiraba su tenue luz. Durante la Primera Guerra se desempeñó como radióloga en hospitales de campaña sin blindaje y organizó estaciones de rayos X montadas en camiones que permitían prevenir amputaciones de extremidades aún salvables. Ayudó así a cerca de 1 millón de heridos, pero a costa de la muerte a los 66 por anemia aplásica. Hasta el día de hoy, su ropa, apuntes y libros de cocina deben ser consultados con protección. Su ataúd está forrado en plomo y su laboratorio es conocido como el Chernóbil en el Sena, porque el radio 226 tiene una vida media de 1.600 años y el uranio 238, 4.500 millones de años. La limpieza ha costado unos 10 millones de euros. Ahora, si la codescubridora de la radiactividad subestimaba sus perjuicios, imagine al resto. Primaba la noción de que algo tan maravillosamente energético debía ser beneficioso. Hasta la década de 1920, el Glen Springs Hotel de New York promocionaba sus terapéuticas aguas minerales radiactivas. En New Jersey ornaban relojes con pintura autoluminiscente rica en radio, y las obreras remojaban los pinceles en los labios para afinar la punta. Convencidas de su inocuidad, algunas se pintaban uñas, cara y dientes con esta resplandeciente maravilla. ¡Error! Sus mandíbulas comenzaban a desmembrarse y debían aguantar injuriosas acusaciones de sífilis. El físico George de Hevesy roció material radiactivo sobre su cena solo para comprobar al día siguiente su sospecha de que su criada abultaba los platos con sobras. Desde los 40 hasta los 80 vendían dentaduras postizas de porcelana con uranio para emular mejor el brillo de los dientes naturales. Fabricantes de pasta de dientes y de laxativos añadían torio. Y bueno, hoy te venden cremas con colágeno marino. El marketing no cambia, solo los isótopos. Pero lo peor era Radithor, una bebida con radio 226 y radio 228, promocionadas como una cura para los muertos vivientes y perpetuo brillo del sol. Prometían curar la impotencia, entre muchos otros. En 1931, la Comisión Federal de Comercio pidió testimonio de un golfista habituado a zampar varias cada día. Demasiado maltrecho para viajar, enviaron un abogado a su casa. El informe evacuado no era apto para estómagos delicados. Salvo 2 dientes frontales, la mandíbula superior se había desintegrado y de la inferior poco quedaba. Todo el tejido óseo restante se estaba deshaciendo y ya se prefiguraban agujeros en su cráneo. Los condones Radium Nutex no contenían elemento radiactivo alguno, pero mediante su nombre profitaban de la creencia popular de que el radio mejoraba el rendimiento sexual. Digamos, si ya te va a ir mal, al menos que suene científico. Un ensayo con ratas desarrollado en Berkeley inspiró cierto saludable respeto a la radiactividad. Un cadáver convenció a todos los presentes de que la protección corporal era imprescindible. Después descubrieron que en realidad había muerto por asfixia, pero el reporte post-mortem se manejó con discreción para no mermar ese conveniente temor. Para 1930, todavía quedaban ciertas piezas sin resolver en los balances energéticos.
Wolfgang Pauli, el estropeador de instrumentos del episodio anterior, hipotetizó que, además de electrones y protones, los núcleos atómicos contenían una partícula neutra extremadamente ligera. La denominó neutrón. Pero Enrico Fermi lo renombró neutrino, el neutrito en italiano. Cuando presentó su artículo a Nature, el editor lo rechazó porque contenía especulaciones que estaban demasiado alejadas de la realidad física como para interesar a los lectores. El editor ignoraba que el neutrino es tan cercano a la realidad física que mientras escribía esa línea, su cuerpo era atravesado por 50 billones cada segundo. En 1932, James Chadwick pudo aprovechar que la palabra neutrón había quedado de nuevo vacante, porque ese año descubrió el otro componente estructural del núcleo. Y ahora sí que sí, damas y caballeros, los grandes protagonistas de la radioactividad estaban ya todos arriba del escenario. Esta entusiasta incursión sonora cuenta con el apoyo vocal de Paula Aguirre. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.